Quinta parte de Lo que el verano no pudo enterrar. Capítulo 41. ¿Dónde duele el amor? El silencio del departamento no era nuevo, pero esta vez se sentía definitivo. Las plantas estaban regadas, el aire olía a café viejo, y la cama aún conservaba las marcas de la noche anterior. Pero Sarocha no estaba. Rebeca se sentó en el borde, desnuda, con la sábana enredada en la cintura, viendo su reflejo en el espejo del armario. Lo que más la hería no era la discusión con Non, ni siquiera las palabras duras que él había lanzado sin filtro. Lo que la hería era la manera en que Sarocha la había mirado antes de irse. No fue odio, fue miedo, fue culpa, y ahora, Rebeca no sabía si volvería a verla con la misma luz. Intentó llamarla 3 veces, la primera ni siquiera sonó, la segunda fue directo al buzón, la tercera la dejó llorando frente al celular, como si esperara que la pantalla, por sí sola, dijera lo siento. Escribió un mensaje, lo borró, escribió otro, lo volvió a borrar, finalmente escribió: no quiero que estés sola, si necesitas espacio, lo respeto, pero si necesitas amor, estoy aquí. No lo envió, lo dejó en borrador, lo guardó como quien guarda una carta bajo llave, con la vaga esperanza de usarla en otro tiempo. El día pasó lento, no comió, no salió, solo encendió la televisión sin volumen, para que el silencio no la asfixiara por completo. Recordó la noche en la playa, Hawái, el vestido azul que se le volaba con el viento, las risas, la primera vez que Sarocha la miró sin filtros, sin edad, sin pasado, y recordó también lo que había sentido al ver a Non en la puerta. Un puñetazo en la historia, un esto no puede ser estampado en la cara. ¿Cómo se repara algo así?, susurró al aire. Nadie respondió. Esa noche, Irene llegó sin avisar, entró con una bolsa de comida, sin preguntar nada. Rebeca la abrazó. Por primera vez en días, sintió que no estaba sola del todo. Comamos, dijo Irene, aunque sea algo. Se sentaron frente a la ventana, comieron sin hablar durante varios minutos. Finalmente, Irene rompió el silencio. ¿Te vas a dejar caer por completo? Rebeca la miró, sorprendida. No sabía que habías venido a sermonear. No vine a eso. Vine a salvar a mi hermana del abismo donde la veo cayendo. Y no voy a quedarme callada si eso significa perderte también. No me estás perdiendo. No. Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que comiste algo decente? Que saliste al mundo. Rebeca bajó la mirada. ¿Y qué quieres que haga? Que me vista y salga a bailar. Quiero que no te mueras de a poco por alguien que también está rota. Rebeca dejó los palillos sobre la mesa. Sarocha no me abandonó. Está procesando algo terrible. Su hijo la odia. Y todo por amar a alguien como yo. No, Non la odia por no habérselo dicho antes, por traicionar algo que era sagrado. Y aunque no estés de acuerdo con él, debes entenderlo. Lo entiendo. Pero no puedo hacer nada si Sarocha me cierra la puerta también a mí. Irene se acercó, le tomó las manos. Entonces cuídate tú, porque si tú te derrumbas, ella no va a encontrar nada cuando quiera volver. Rebeca no lloró, pero los ojos le ardían. ¿Crees que va a volver? Irene no respondió, solo apretó sus manos. Esa noche, Rebeca escribió. No era una carta, ni un mensaje, era una especie de desahogo, una forma de poner en palabras lo que ni su cuerpo sabía cómo sostener. Hay días en que siento que todo fue un sueño, que no existieron tus besos, que el verano fue una invención desesperada de mi mente. Pero luego recuerdo cómo te temblaban las manos cuando me tocabas, cómo lloraste en mi cuello, cómo dijiste no me dejes sin decirlo, y sé que fue real, y si fue real, no puede terminar así. Dejó el texto en la libreta, que usaba para ideas sueltas, la cerró, apagó la luz, y esperó, como quien no quiere soñar más, pero tampoco sabe cómo despertar. Al día siguiente, volvió a llamarla. Nada. Nan respondió el mensaje. Está muy mal, Becky, no quiere hablar, apenas come, no sale del cuarto. ¿Puedo ir a verla? No hoy, no ahora, pero te prometo que si algo cambia, serás la primera en saberlo. Las horas siguientes se llenaron de recuerdos, la voz de Sarocha en su oído, las palabras que nunca terminó de decirle, la promesa de resistir. Rebeca pensó en escribir a Eng, en intentar hablar con Non, en hablar con la psicóloga que había dejado hace meses. Pensó en tantas cosas, pero no hizo ninguna. Solo se puso su chaqueta, salió del departamento y caminó sin rumbo, hasta que los pies le dolieron. Se detuvo frente al río, el mismo que había cruzado con Sarocha semanas atrás, riendo, tomando helado, y se permitió llorar ahí, no con escándalo, no con rabia. Lloró como quien llora por algo que no sabe si volverá, pero que, incluso si no lo hace, dejó una marca imborrable, una cicatriz bella y terrible. Capítulo 42.
lo que antecede al perdón. La lluvia había caído intermitente toda la tarde. No era una tormenta, pero sí una de esas lluvias persistentes que cubren la ciudad con una sensación de pausa inevitable. La humedad trepaba por las paredes. Las ventanas empañadas del edificio de Eng dejaban entrever una ciudad en cámara lenta. Irene llegó sin paraguas. Su blusa estaba parcialmente mojada, pero no le importó. Estaba decidida. Tenía algo que hacer, algo que debía decir, aunque no supiera si su voz sería bienvenida. Golpeó la puerta con suavidad. Segundos después, Non abrió. La mirada del chico era dura, cansada, como si en esos días hubiera envejecido años. Su cuerpo no era el de un joven feliz, era el de alguien que se protegía constantemente del golpe, que no dejaba de llegar. ¿Puedo pasar? Non dudó. Luego abrió más la puerta. Mi papá salió. Pasa. Entró. El departamento estaba igual, como lo recordaba, de algunas juntas que hicieron en ese lugar con amigos de la universidad. El sofá era el mismo. El silencio, también. Non volvió a sentarse en la mesa del comedor. Irene lo siguió. Ninguno dijo nada durante los primeros segundos. Finalmente, ella rompió el hielo. No vengo a pedirte nada. No vengo a convencerte. Solo quiero hablar contigo. Non asintió sin mirarla directamente. No tengo mucho que decir. Entonces déjame hablar yo. Y si al final sigues pensando igual, me voy sin insistir. Non bajó la cabeza. Sus dedos tamborileaban sobre el borde del vaso de agua que tenía delante. Te escucho. Irene respiró hondo. Sé que lo que viste te rompió. A cualquiera le habría pasado. Pero quiero que sepas que todo esto, todo lo que ahora parece un rompecabezas sucio y torcido, empezó mucho antes de ti. Non no respondió. Rebecca conoció a tu madre antes que a ti. Ese verano en Hawái no fue una aventura cualquiera. Fue algo que las marcó a las dos. Pero nunca supieron si iba a durar, si volverían a verse, y no lo buscaron. Fue solo eso, un encuentro, bello, salvaje, inesperado, y luego, la vida. Y entonces, ¿por qué no me lo dijeron?, murmuró Non. Porque no sabían cómo, porque fue incómodo, doloroso, y porque en el fondo, todos cometemos el error de guardar silencio, cuando más deberíamos hablar. Non se tensó. Me enamoré de Rebecca, y ella me dejó sin siquiera explicarme por qué. No lo hizo por maldad, se alejó porque se sentía atrapada, porque cada vez que te miraba, veía un reflejo de ella misma, pero también de tu madre. Eso es peor. No, es humano, y muy complejo. ¿Crees que a ella no le dolió? Non levantó los ojos por primera vez. Tú la defiendes, la entiendo. Y también te entiendo a ti, y también a tu madre, que está encerrada en su casa sin poder levantarse del sofá. Tu madre no ha salido de su casa desde el día que las viste en casa. No contesta las llamadas, no come. Nam está con ella, pero dice que es como una sombra. Se culpa, se odia, y aún así no deja de amarte. El rostro de Non se endureció. No quiero que se odie, pero tampoco puedo perdonarla. ¿Por qué? Porque lo arruinó todo. No lo arruinó, solo mostró algo que existía desde antes de que tú y Rebecca se cruzaran. Y eso no te quita lo que vivieron, solo lo resignifica. Non se levantó. No quiero pensar en eso. ¿Y prefieres vivir odiando? Prefiero no pensar, pues vas a pensar igual. Cada vez que cierres los ojos, cada vez que escuches su voz en tu cabeza, cada vez que alguien te hable de amor, porque esto fue amor, real, doloroso, complicado, pero amor al fin. Non caminó hasta la ventana. La lluvia seguía cayendo con constancia. ¿Y tú? ¿Qué harías si fueras yo? Irene lo miró largo rato. Lloraría, gritaría, me enojaría todo lo que pudiera, pero después me sentaría frente a mi madre y le diría, cuéntame todo, incluso si me duele. Non apretó los dientes. No estoy listo, nadie lo está, pero cuando lo estés, no la dejes sola, porque esa mujer, aunque te haya fallado, te ama más de lo que se permite decir. El silencio entre ellos cambió de temperatura. Non se giró. ¿Y tú cómo estás? Irene lo miró, sorprendida. Yo, ¿cómo te tomaste todo esto? Yo, todavía no lo entiendo del todo, pero es mi hermanita, y estaré con ella siempre, en sus aciertos y sus errores. Pero estoy aquí ahora, te quiero Non, eres mi amigo y no quiero que ninguno se hunda del todo. Non se acercó, se abrazaron. Fue un abrazo torpe, breve, pero sincero. Por primera vez desde aquella noche, Non sintió que alguien le tendía una mano sin exigirle nada. Cuando Irene se fue, Non se quedó mirando la puerta cerrada. Tomó el teléfono, lo desbloqueó, buscó un contacto que no abría hacía días. Mamá. No escribió nada, solo dejó la pantalla abierta, y por primera vez en mucho tiempo, pensó en escribir. Capítulo 43. La grieta que no se ve. El día amaneció gris,
de esos en que el cielo parece un techo bajo, que aplasta los edificios y el aire se siente más pesado de lo normal. Rebecca se había despertado varias veces en la noche, revisando el teléfono sin encontrar un solo mensaje de Sarocha. Desde lo ocurrido con Non, el silencio de ella era como un eco que se extendía en todas las direcciones. Se sentó en la cama con las rodillas dobladas, abrazándose las piernas. No quería admitirlo, pero el miedo a que Sarocha decidiera alejarse definitivamente la estaba consumiendo. No era un miedo cualquiera, se sentía como una amenaza real, como si la ausencia estuviera a la vuelta de la esquina. Irene, que había pasado la noche en casa de una amiga, llegó más temprano de lo habitual. La había llamado antes de salir, diciendo solo: «Voy para allá, tenemos que hablar». Rebecca la recibió con el cabello aún húmedo, envuelta en una bata y con el rostro cansado. «No me digas que es sobre Non», susurró, aunque la respuesta era obvia. Irene entró sin esperar invitación y dejó su bolso sobre el sofá. «Fui a verlo». Rebecca abrió la boca para preguntar, pero Irene alzó una mano. «Escúchame primero». El silencio se volvió espeso. Irene se acomodó en el sillón y respiró hondo, como quien carga una noticia pesada. «No te voy a mentir, no fue fácil. Al principio no quería ni abrirme la puerta. Me recibió en casa de su padre, muy a la defensiva. Lo primero que dijo fue que no quería escuchar excusas, que no le importaba nada de lo que yo pudiera contarle». Rebecca bajó la mirada, sintiendo que cada palabra era un recordatorio de que el daño estaba hecho. «¿Y entonces, qué hiciste?». «Me quedé. No me moví. Le dije que no estaba ahí para defender a nadie, sino para contarle algo que tenía que saber, y que si después de escucharlo, seguía pensando lo mismo, yo me iría». Non, según Irene, había permanecido de pie, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. No la invitó a sentarse, ni siquiera ofreció un vaso de agua. Fue ella quien, con paciencia, empezó a hablarle de cómo Rebecca y su madre nunca habían planeado lastimarlo, y mucho menos burlarse de él. Le conté que su historia empezó mucho antes de que él te conociera, que la conexión que tenían no era algo que pudiera apagarse solo porque él apareció, y que sí, tal vez el error fue no hablar a tiempo, pero que eso no significa que hubiera maldad de por medio. Rebecca apretó los labios, sintiendo un nudo en el estómago. Irene. «¿Y él qué dijo?». La hermana suspiró. «No mucho. Me escuchó, pero estaba furioso. Dijo que no entendía cómo alguien podía». Hizo una pausa, buscando las palabras. «Construir una relación sobre la mentira». «No fue mentira». La voz de Rebecca tembló, casi como un susurro. «Lo sé, pero él no lo ve así. Para él, todo lo que vivió contigo quedó contaminado por el hecho de que no le contaste desde el principio. Y sí, creo que está dolido más por eso que por la relación en sí». Rebecca se dejó caer en el sofá, hundiéndose junto a Irene. Se cubrió el rostro con las manos. «No sé qué hacer. No quiero perder a Sarocha, pero tampoco quiero que Non me odie para siempre». «No puedes tenerlo todo», Becca respondió Irene con una sinceridad que dolía. «A veces, hay que elegir dónde pones tu energía, y ahora mismo, Sarocha está destruida. No responde tus mensajes, no te abre la puerta. Si no haces algo pronto, puede que no haya vuelta atrás». Rebecca la miró, con un brillo de desesperación en los ojos. «¿Tú crees que me va a perdonar?». Irene la tomó de la mano, apretando con fuerza. «Creo que la única forma de saberlo es enfrentando esto, y para eso, vas a tener que ir a buscarla, aunque te cierre la puerta en la cara». La conversación se estiró durante más de una hora. Irene le contó en detalle cada reacción de Non, cómo evitaba mirarla a los ojos, cómo su voz se quebraba, sin que quisiera admitirlo, cómo se notaba que todavía estaba luchando entre la rabia y la herida. «No es un tipo malo, Becca, solo, está en shock. Creo que una parte de él te quiere seguir viendo como antes, pero cada vez que lo intenta, se acuerda de todo y se encierra otra vez». Rebecca se quedó callada, procesando cada palabra. En su mente, la imagen de Sarocha alejándose después de la discusión con Non se mezclaba con la de Non cerrando la puerta tras él. Era un rompecabezas donde cada pieza parecía encajar para formar una sola figura. Perdida. Irene, al verla tan abatida, la abrazó. «Mira, yo no voy a decirte que todo va a salir perfecto, pero te conozco, y sé que no vas a quedarte cruzada de brazos. Si de verdad quieres que esto funcione, vas a tener que pelear por las dos cosas, por ella y por la paz con Non». Rebecca, con la voz ahogada, solo pudo responder: «Entonces, ayúdame». Siempre, aseguró Irene, apretándola más fuerte. Aferrada a ese único gesto de apoyo, Rebecca supo que lo siguiente sería lo más difícil.
enfrentarse al silencio de Sarocha y a la muralla emocional que no había levantado, porque aunque Irin le había dado una rendija de esperanza, todo lo demás seguía pendiendo de un hilo, y ese hilo, lo sentía, podía romperse en cualquier momento. Capítulo 44. La decisión de ir. El teléfono vibró en la mesa como si fuera un latido que no quería callarse. Rebecca lo miró desde la cama, sin moverse. Era de día. La luz se había filtrado ya por las cortinas, y el apartamento no olía a nada salvo a café frío y una ausencia que parecía casi física. Había pasado la noche revisando mensajes, borrando y reescribiendo textos, imaginando maneras de decir lo que sentía sin hacer más daño, y había hablado con Irin. La voz de su hermana todavía le calentaba el pecho, como un ungüento o como una herida que no termina de cerrarse. Irin le habló con esa mezcla de firmeza y ternura que la conocía mejor que nadie. Vas a tener que salir a buscarla, Rebe. No funciona otra cosa. Nadie te va a traer la paz en bandeja. La paz se pelea, se pide, se ofrece. Rebecca había escuchado, había asentido, y luego había sentido que su garganta se apretaba hasta hacerle daño. Irin no podía ir en su lugar. Irin ya había ido a ver a Non. Había plantado una semilla. Dejó en él la posibilidad de escuchar. Ahora le tocaba a ella. Se levantó, tomó una taza que tenía café seco abajo, y la vació en el fregadero sin apartar la vista del celular. Escribió, tachó, borró. A las 10 volvió a mirar el número de Sarocha. No contestó. A las 11 le dejó un breve mensaje. Solo quiero verte. No necesito explicaciones ahora, solo que estés. No lo envió. Lo guardó como se guarda un arma o como un rescoldo. El teléfono volvió a vibrar. Un mensaje de Irin: no esperes a sentirte valiente. Sal ya. Rebecca respiró, como quien toma impulso antes de saltar a un vacío. Se vistió con lo primero que encontró. Un jean, una camiseta neutra que no gritara nada al entrar en una casa que estaba llena de miradas y cuchicheos. Se puso las botas, porque sabía que la calle podía ser un lugar de pasos duros. Salió sin avisar a nadie. El viaje en taxi le pareció una película mal filmada. Luces que parpadeaban, gente que no conocía, el motor que consumía kilómetros. Llegó al barrio donde Sarocha vivía con las manos un poco entumecidas por la tensión. El edificio parecía más pequeño de lo que recordaba. Escalones que olían a jabón y tiempo. Subió las escaleras al ritmo de su respiración, con el corazón apretado en la boca. Llegó al tercer piso y se detuvo frente a la puerta. No tocó. Se quedó ahí algunos minutos, notando el pulso que le entraba en la garganta. Pensó en irse, pensó en volver al apartamento y en dormir hasta que el mundo le diera permiso de seguir, pero la idea de quedarse quieta, de dejarlo todo a la deriva, le pareció más terrible que cualquier rechazo. Golpeó. Abrió Nam. Apareció con una toalla en la mano y una expresión que mezclaba sorpresa y algo semejante a la compasión. No la dejó entrar de inmediato. La miró a los ojos, como pidiendo licencia para saber. Rebecca, aferrada a la esperanza como a una cuerda, murmuró. Irin fue ayer a ver a Non. Me dijo que debía venir. Están complejas las cosas aquí. Sarocha no está bien. No quiero ser impertinente, dijo Rebecca. Solo, necesito verla. Nam buscó en el umbral un instante y luego, como quien cede el paso a lo que no puede controlar, abrió la puerta. La casa olía a té frío y a libros. Había una manta doblada en el sillón y manchas de humedad en el techo. Pero también había una sensación de hogar trabajado con cuidado. Nam la guió sin hablar hasta el salón. Allí, la figura de Sarocha era una sombra sobre la alfombra, con las rodillas abrazadas y los ojos fijos en algún punto del vacío. Cuando Rebecca entró, Sarocha alzó la vista como si hubiera sido despertada de un sueño profundo. Por un segundo los dos mundos se miraron. Rebecca con la urgencia, Sarocha con la extenuación. El silencio fue la primera conversación. Hola, dijo Rebecca, y su voz sonó pequeña en la sala. Sarocha parpadeó. Hola, respondió, con una voz que parecía arrastrar un invierno entero. Se acercaron. El espacio entre ellas era un mapa de lo que ya se había dicho, y de lo que aún callaban. Rebecca buscó las manos de la otra y las tomó. Estaban frías. Lo siento, fue la primera frase que encontró. Por haberte pedido tanto, por dejarte sola con esto, por todo. No vine a reprocharte. Vine porque Irin me dijo que tenía que estar contigo. Sarocha se rió, una risa rota, sin humor. ¿Y crees que eso soluciona algo? No lo sé. Rebecca tragó. Pero quería intentarlo. Quería verte, mirarte, sostenerte un rato. Sarocha cerró los ojos un instante. Su pecho subió y bajó con violencia. ¿Sabes lo que pasó esta mañana?, preguntó,
como si necesitara confirmarlo al decírselo. ¿Qué? Non vino a mi puerta, me vio, me dijo cosas que me cortaron viva, dijo que yo le debía una vida, que yo debía haber sido su refugio nada más, y me tiró en la cara lo más sagrado que tengo, su decepción. Sus manos se aferraron al borde del sillón con fuerza. Rebeca trató de poner una mano sobre la suya. Sarocha la apartó con suavidad, pero con determinación. No me toques, dijo. Hoy no. Rebeca retrocedió, pero no se fue. Era la primera vez que la otra pronunciaba una negación con el cuerpo, y le dolió como un golpe. Comprendió que no podía exigirse más que respeto, así que se sentó en la alfombra, en el suelo mismo, lo más cerca posible sin invadir. Entiendo, murmuró. No vine a curarte de lo que él dijo. Vine a ser parte de la reparación, si me lo permites. Irene habló con Non. Le explicó que la relación de nosotras dos vino de antes, que no hubo dolo deliberado. No sé si será suficiente, pero hay que intentar que él escuche esa verdad. Hizo una pausa. Yo también quiero hablar con él. Quiero decirle que no lo menosprecié, que no lo olvidé, que lo quiero de otra manera, pero por ahora, solo quiero que estés bien. Sarocha la miró, y por primera vez en días sus ojos no parecieron tan cerrados. Había ahí, sin embargo, algo más profundo que la gratitud. Un miedo que mordía. Se desató un hilo de lágrima, lento, que recorrió su mejilla antes de romper en un sollozo contenido. Nan tomó una taza de té y dejó que la escena pasara. No era intrusión, era compañía. Tengo miedo, dijo Sarocha finalmente. Miedo de que él no quiera volver a mirar mi cara. Miedo de que haya borrado todo. Miedo de que tú también te vayas por mi culpa. No me voy, respondió Rebeca con la claridad de alguien que ya había decidido. Había algo en su tono que no admitía excusas. Pero puedo entender tu miedo, y lo respeto. Solo te pido que me permitas estar, aunque sea sentado en el umbral de tu silencio. Sarocha la estudió, como quien examina una flor para ver si tiene veneno o si puede salvarla. Hubo un segundo en que parecía que se acercarían, pero Sarocha se llevó la mano al rostro, y negó con la cabeza. No, y susurró. Lo siento. Rebeca asintió. No era una traición, era una tregua. Nam cerró los ojos un instante, y luego habló. ¿Quieres que me vaya?, preguntó. Sarocha negó. No, quédate. Nam sonrió con esa mezcla de orgullo y tristeza que ya se le conocía. Se quedaron las tres en la sala, sin exigir palabras. La casa respiraba con ellas. Poco a poco la conversación se volvió más franca, menos temblorosa. Sarocha contó fragmentos de su encuentro con Non, de su culpa, de la forma en que cada mirada de su hijo la atravesó. Nam habló de cuidar, de no apresurarse, de acompañar el proceso. El mediodía se deshizo en la tarde. Rebeca, por primera vez desde la confrontación, volvió a sentir algo que no sabía si llamar esperanza. No era certeza, era solo la posibilidad de que las cosas se movieran hacia una rendija de luz. ¿Quieres que hable con Aang?, ofreció Nam al fin, con voz suave. Sarocha cerró los ojos. No, no hoy. Aang es práctico. Lo admiro, pero ahora necesito algo que no tenga soluciones en la palabra práctico. Necesito que mi hijo vea que no lo perdí como madre, explicarlo con el corazón y no con argumentos. Rebeca la miró y, sin pensarlo demasiado, deslizó una mano sobre la suya. Fue un gesto sencillo, cargado de promesa y de respeto. Haremos lo que tú digas, le dijo. No te voy a empujar, solo quiero que sepas que no estás sola. Sarocha se permitió una risa corta, casi un jade. Te necesito más de lo que merezco. No digas eso, respondió Rebeca con firmeza. No voy a permitir que te castigues así. Hubo una pausa. Luego Sarocha habló sobre el futuro con una voz que buscaba sostenerse. Si él no me perdona nunca, tendré que vivir con eso. Lo sé, pero no quiero que esa culpabilidad me convierta en alguien que se odie hasta desaparecer. Y si tú me eliges, no voy a pedirte que sacrifiques todo. Quiero que lo hagamos con cuidado, con transparencia, con la gente sabiendo, porque ya no puedo esconder mi mano en la oscuridad, para todas las cosas que son verdad. Rebeca apoyó la frente en la de ella. Si hay algo que sí puedo prometerte, es que no te voy a forzar a nada. Ya no, solo te pediré que me hables, que me dejes entrar a tu miedo cuando lo necesite. Y en cuanto a Non, voy a hablar con él. Sarocha le abrazó la cintura con fuerza. En ese abrazo hubo reconocimiento, y también una renuncia a esperar una restauración inmediata. Eran dos mujeres heridas que, aún así, optaban por sostenerse. La tarde avanzó con pequeñas cosas. Hicieron té, Rebeca buscó viejas fotos de ambas en Hawái, y las pusieron al sol. Se rieron al recordar una discusión tonta sobre la sobremesa. Se durmieron 2 minutos y despertaron con las cabezas apoyadas. No arreglaron lo esencial,
pero hicieron algo que a la larga es igual de curativo. Comenzaron a reconstruir un lugar de encuentro. Hacia la noche, Nam se levantó. Tengo que irme, dijo. Iré a ver a mi padre más tarde, pero quedo atenta. Sarocha la abrazó. Nam la miró como si fuera alguien que cuidaba un tesoro frágil. Cuando se quedaron a solas, Sarocha miró a Rebeca con decisión. Mañana voy a intentar hablar con Non otra vez. No sé cómo va a salir, pero voy a intentarlo. Quiero que estés ahí si tú quieres. No para convencerlo, sino para decir la verdad juntas. Que no se rompa solo por el silencio. Rebeca sintió que su pecho se llenaba de agua. Asintió. Estaré, dijo. Y si no me recibe, al menos sepa que vine. Sopló un beso sobre la máscara de sombras que la tarde había dejado en el rostro de la otra. Fue un gesto pequeño y feroz. Al salir del edificio, Rebeca sintió que el miedo seguía allí, que las palabras de Sarocha aún zumbaban en su cabeza, pero también una certeza cálida. Había hecho lo que debía, había ido, había sostenido, había preferido el accidente del encuentro a la comodidad del olvido. Caminó hacia la noche con la sensación de que algo, por fin, se movía. Capítulo 45. Lo que aún queda de nosotros. El auto avanzaba en silencio. Rebeca, sentada al lado de Sarocha, no hablaba. A veces miraba por la ventana, otras veces apretaba la mano de ella, como un gesto ciego, instintivo, para recordarle que no estaba sola. Sarocha tenía las dos manos firmes en el volante, el rostro contenido, los labios apretados. Aún así, sus ojos brillaban, como si cada semáforo fuera una amenaza. Iban camino a casa de Eng. Non se había mudado allí hacía semanas. Desde que descubrió la verdad, no había vuelto a dormir bajo el mismo techo que su madre. Sarocha lo había llamado esa mañana, su voz quebrada, suave, cargada de intención. Solo quiero hablar contigo. ¿Para qué?, preguntó él. Para decirte la verdad, aunque ya la sepas, pero con mi voz. No con la tuya, hazlo. Non había colgado sin esperar más. Fue Rebeca quien le propuso acompañarla, no para justificar, no para intervenir, solo para estar ahí. Sarocha dudó, pero finalmente aceptó, porque sabía que no podría sola, no con tanto peso acumulado, no con ese dolor instalado en el pecho como una piedra. El edificio de Eng tenía un pequeño jardín a la entrada. Los árboles altos proyectaban sombras alargadas sobre el suelo. Rebeca recordó un día haber estado ahí mismo. Non la esperaba en las escaleras, con una flor absurda y una sonrisa aún más absurda. Ahora, todo eso parecía muy lejos. ¿Estás segura?, preguntó Rebeca mientras subían. No, respondió Sarocha. Pero igual tengo que hacerlo. Cuando Non abrió la puerta, no pareció sorprendido. Las había visto desde la ventana. Estaba vestido con ropa sencilla, pero su expresión era compleja. Ni frío ni cálido, solo una mezcla de cansancio y alerta. Detrás de él, el sonido apagado de una guitarra sonaba en la radio. Pasen. Entraron. La casa olía a café recién hecho. El salón estaba en penumbra. Non caminó hacia el centro del espacio y se quedó allí, como un centinela. No las invitó a sentarse. Hablen. Sarocha se aclaró la garganta. Su voz era más suave de lo que había imaginado. Gracias por recibirnos. Sé que no es fácil para ti, no lo es, pero estoy aquí para no esconderme más. No voy a justificarme, solo quiero decirte lo que siento, y después lo que hagas con eso, será tu decisión. Non no respondió. Tenía los brazos cruzados, y miraba a su madre como si buscara alguna fisura en su rostro, alguna grieta que no conociera. Te fallé, sí, te fallé como madre porque callé, porque no supe cómo enfrentarte con la verdad, porque me paralicé, y porque te acostaste con la novia de tu hijo. Rebeca dio un paso hacia adelante, pero Sarocha levantó una mano. Sin mirarla, estaba preparada. No era tu novia cuando eso pasó por primera vez. La conocí antes. Fue en Hawái. Yo no sabía que después ibas a aparecer tú en su vida, ni ella en la tuya. Y después, ¿por qué siguieron? La voz de Non se quebró por primera vez. ¿Por qué no lo dejaron cuando se dieron cuenta? Porque el deseo no obedece al deber. Hijo, no me llames así. Sarocha bajó la cabeza. Tienes razón. No tengo derecho. No después de cómo te hice sentir. Pero escúchame. No quise arrebatarte nada. Nunca me propuse interponerme en tu vida. Me resistí. Dios sabe que lo hice. Le pedí a Rebeca que se alejara. Me alejé yo. Pero el amor no es siempre sensato. A veces, es más fuerte que todo lo que creemos que podemos controlar. ¿Y ahora qué?, preguntó él, mirándolas a ambas. Quieren que lo acepte, que me siente a cenar con ustedes como si nada. No, dijo Rebeca al fin. Queremos que te tomes el tiempo que necesites, pero también queremos que sepas que no fue contra ti, que no te usamos, ni te engañamos deliberadamente.
No fue limpio, no, pero no fue perverso. Solo fue confuso, humano. Non se frotó los ojos, luego caminó hacia la ventana. La luz le caía sobre los hombros. ¿Saben qué fue lo peor?, susurró. No fue verlas en la discoteca. No fue descubrir que todo lo que sentía por ti, Rebeca, se había ido por un agujero negro. Lo peor fue darme cuenta de que tú, mamá, ya no eras el lugar seguro. Sarocha tragó saliva. Sigo siendo tu madre. Sigo siendo la misma mujer que te cuidó con fiebre, que te llevó en brazos cuando te quebraste el brazo, que te sostuvo cuando lloraste por tu primer fracaso, pero ahora te miro y veo a una extraña. Está bien, puedes sentir eso, pero yo no voy a dejar de estar, aunque no me hables, aunque no me mires. No me voy a ir. Non respiró hondo. Luego se giró hacia Rebeca. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Qué quieres de mí ahora? Perdón, comprensión. Rebeca negó con la cabeza. No, quiero que te reconstruyas, que puedas dejar esto atrás sin que te destruya. No pido nada para mí, solo que no te odies, y que no te conviertas en alguien que ya no cree en el amor, solo porque nos equivocamos. Hubo un silencio que lo ocupó todo. Non las miró como si no supiera quién era él en ese momento. Se sentó en el borde del sofá, dejó caer los brazos y suspiró. Por primera vez, su cuerpo se relajó apenas. Tengo mucho que pensar, dijo, pero agradezco que hayan venido. De verdad. Sarocha dio un paso. Puedo abrazarte. Non dudó. Cerró los ojos. Luego asintió. Fue un abrazo breve, doloroso, como si ambos abrazaran también la ausencia de todo lo que habían perdido. Luego, Non miró a Rebeca. No te odio, dijo, pero no puedo ahora. Es demasiado. Lo entiendo, respondió ella. Y mamá, a ti tampoco. Está bien, dijo Sarocha con voz quebrada. Pero no estoy cerrando la puerta. Solo necesito tiempo. Cuando salieron, Rebeca tenía lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de derrota. Eran otra cosa. Una mezcla de alivio, de angustia, de luz que se cuela por la rendija. Lo hiciste muy bien, susurró ella. Sarocha no respondió, pero apretó su mano con fuerza. Y por primera vez en semanas, supo que lo que dolía, también podía sanar. Capítulo 46. Lo que nos sostiene cuando todo se rompe. La tarde se disolvía en Bangkok con esa luz líquida que baña los edificios sin tocarlos del todo. El tráfico seguía su curso, ajeno a la tensión, al dolor, al amor que se arrastraba como una promesa difícil. El aire olía a humedad y a polen. Sarocha y Rebeca subieron las escaleras del viejo edificio sin decir palabra. Ninguna tenía energía para hablar, y eso, lejos de incomodarlas, era una tregua. La conversación con Non aún pesaba en los hombros de ambas, como un abrigo empapado, pero también había traído algo. No una paz total, pero sí el espacio para volver a respirar. Cuando llegaron al departamento, Sarocha abrió la puerta con las llaves temblorosas. Nam no estaba. Eso también era un alivio. Entraron sin encender la luz. La penumbra era amable. Rebeca dejó el bolso en el suelo, se quitó las botas y caminó descalza hasta el ventanal. Abrió un poco para dejar entrar el sonido de la calle, voces lejanas, alguna moto, una canción triste que venía de un balcón ajeno. Sarocha la miró desde la cocina pequeña, donde empezó a preparar 2 tazas de té sin decir palabra. Los movimientos eran suaves, casi rituales. Cuando se lo llevó, Rebeca lo aceptó con una sonrisa triste. Gracias. Sarocha se sentó a su lado, en el suelo. No en el sofá, no en una silla, ahí, junto a ella, como si ambas tuvieran la necesidad de tocar el suelo, de anclarse. Sus rodillas se rozaron. La taza tibia entre las manos les recordó que el cuerpo, a veces, es la única casa segura. ¿Crees que hicimos lo correcto?, susurró Sarocha al cabo de un rato. No sé si decirle todo a Non fue lo que debía hacer, pero tampoco podía seguir escondiéndome. Hiciste lo que tu corazón te pidió, dijo Rebeca. No lo atacaste, solo dijiste la verdad, con todo el dolor y todo el amor. Y si eso no basta, entonces lo acompañaremos desde lejos. Pero lo que hiciste hoy no fue un acto egoísta, fue valiente. Sarocha bajó la mirada. Una lágrima rodó por su mejilla. Rebeca la secó con los dedos, sin que ella se apartara. Te amo, murmuró Rebeca. No fue una declaración grandilocuente, fue algo pequeño, íntimo, como si se lo dijera al alma. Sarocha cerró los ojos. No sé si merezco eso ahora. No se trata de merecer. El amor no se da por méritos. A veces solo pasa, y nos sostiene cuando todo lo demás se rompe. El silencio volvió, pero no era vacío. Era el espacio donde el cuerpo habla sin palabras. Sarocha apoyó la cabeza en el hombro de Rebeca. La joven la abrazó con ternura, con los dedos recorriendo su espalda sin prisas. Sintió la respiración de ella contra su clavícula,
cómo iba ralentizándose, cómo se iba aflojando de a poco. No quiero perderte, dijo Sarocha. No lo harás, respondió Rebeca, y la besó en la frente. No mientras tú me sigas eligiendo. Sarocha la miró. Su rostro, cansado y hermoso, reflejaba esa fragilidad que se tiene después del llanto, una especie de desnudez espiritual. Rebeca acarició su mejilla con la yema de los dedos. Quiero cuidarte hoy, dijo. ¿Así? Solo eso, pero si me dejas, también quiero amarte. Sarocha no respondió con palabras, solo llevó los labios a los de Rebeca, y la besó con la lentitud de alguien que ha sobrevivido al fuego. Fue un beso contenido, tibio, sin urgencia, un beso que no pedía nada más que presencia. Se besaron así un largo rato, como si el mundo pudiera detenerse en esa fricción de labios, en esa entrega silenciosa. Luego, como guiadas por algo más profundo que el deseo, se tomaron de la mano y caminaron al dormitorio. No encendieron la luz, se desvistieron en la penumbra, no como quien se desnuda para el placer, sino como quien se despoja de una armadura. Rebeca besó cada marca en el cuerpo de Sarocha, como quien conoce un mapa nuevo y quiere recordarlo de memoria, y Sarocha acarició cada línea del cuerpo de Rebeca, como si fuera la única certeza que podía tocar. Se acostaron una frente a la otra, respirando al mismo ritmo. Luego, sin hablar, sus cuerpos se buscaron. No hubo urgencia, hubo tacto, calor, suspiros, las manos de Sarocha en la espalda de Rebeca, la boca de Rebeca sobre el cuello de ella, el roce de las caderas, el latido de algo que no se podía nombrar. Hicieron el amor como quien se reencuentra después de una guerra. No fue una celebración, fue un refugio, una tregua entre tanto dolor. Después, desnudas bajo la sábana tibia, Sarocha acarició el cabello de Rebeca con lentitud. No quiero que esto sea solo una pausa antes del desastre, entonces que sea el principio de otra cosa, dijo Rebeca. Sarocha cerró los ojos y sonrió apenas. Por primera vez en días, su rostro se relajó del todo. Quédate esta noche. No me iba a ir. Afuera, la ciudad seguía girando, pero dentro de ese cuarto, dentro de esa cama, el mundo se volvió suave, posible, y aunque el dolor seguía vivo, esa noche no ganó. Capítulo 47. Una grieta por donde entra la luz. La casa estaba en silencio, salvo por el rumor suave del ventilador de techo y los pasos lentos de Eng sobre el parquet antiguo. Afuera, Bangkok vibraba como siempre, con su ritmo de bocinas, vendedores y niños que jugaban entre árboles raquíticos. Pero dentro, el aire era más denso, más espeso. Eng cargaba una taza de café en una mano y un pequeño plato de frutas en la otra. Lo dejó con suavidad sobre la mesa baja del salón, donde Non estaba tirado en el sofá con el rostro semioculto entre los brazos. ¿Dormiste algo anoche?, preguntó Eng sin forzar el tono. Non murmuró algo ininteligible, moviéndose apenas. Levantó la cabeza lentamente. Tenía los ojos enrojecidos, pero por primera vez en días no parecía furioso, solo cansado, roto, vivo. Un poco, dijo con voz ronca. No tuve pesadillas esta vez. Eng se sentó en el sillón contiguo, cruzando una pierna sobre la otra. No lo miraba directamente. Lo conocía demasiado bien. Sabía que el silencio, a veces, era la única medicina efectiva. Pasaron varios minutos sin que nadie dijera una palabra. Solo el zumbido del ventilador y el tic metálico del reloj de pared. Estuve pensando, dijo Non finalmente, con la voz aún baja, en todo, en mamá, en Rebeca, en mí. Eng no interrumpió. Bebió un sorbo de café y esperó. Y creo que, si me quedo aquí encerrado, me voy a convertir en algo que no quiero ser, en un tipo amargado que odia todo lo que no entiende. Y no quiero eso. No ahora. No estás obligado a perdonar a nadie todavía, dijo Eng con calma, pero sí estás obligado a cuidar de ti. Por eso quiero volver a clases, al menos, intentarlo. No me sirve seguir quieto, no me está haciendo bien. Hubo un breve silencio. Eng lo miró con una mezcla de orgullo contenido y preocupación. ¿Estás seguro? No al 100%, pero tengo que intentarlo. Quiero volver a tener una rutina, ver a mis compañeros, hablar de otras cosas. Eng asintió, se levantó, rodeó la mesa y se sentó a su lado. Puso una mano en su hombro, con esa firmeza que solo un padre sabe ejercer sin aplastar. Estoy aquí, hijo. Sea lo que necesites, estoy. Non bajó la mirada. Gracias. ¿Quieres que hablemos de lo demás?, preguntó Eng con cuidado. Non dudó. Luego negó con la cabeza. No todavía. No sé qué siento por mamá, ni por Rebeca. Tengo imágenes en la cabeza que no puedo sacar,
y a veces pienso que me estoy volviendo loco. Estás procesando. Es normal, lo sé, pero me duele mucho. Eso significa que sigues siendo tú, dijo Eng, sonriendo apenas. Si no doliera, serías otra persona, menos humano. Esa tarde, Eng marcó el número de Sarocha desde su oficina. Era un gesto que no hacía desde hacía años, aunque se hablaban ocasionalmente por cosas de Non. Nunca era para compartir algo íntimo. Ella respondió al segundo tono. Eng, hola, ¿ocurrió algo? No, todo lo contrario. Quería decirte que hablé con Non. Está mejor. Hoy desayunó conmigo. Me dijo que quiere retomar la universidad. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Cuando Sarocha respondió, su voz temblaba. ¿De verdad? Sí. No sé si lo hará de inmediato, pero está más claro, menos oscuro. Me pareció importante que lo supieras. Sarocha soltó una pequeña risa, como si se le hubiese roto algo dentro, y a la vez se le hubiese soltado el pecho. Gracias, Eng. Gracias por decírmelo. ¿Cómo estás tú? No importa ahora. Claro que importa. Sarocha se quedó callada un segundo más. Luego respondió con suavidad. Estoy resistiendo. Rebeca ha sido más fuerte de lo que imaginé, y Nam me ha ayudado mucho. Bueno, dijo Eng, eso tiene sentido. Te rodeas de mujeres valientes. Ambos rieron, brevemente, con esa risa compartida que solo se sostiene entre quienes han sido importantes el uno para el otro. Gracias de nuevo, dijo ella al final, por acompañarlo, y por llamarme. No hay nada que agradecer. Siempre serás la madre de mi hijo Sarocha. Y eso, te guste o no, te mantiene en mi vida. No me disgusta. Muchas gracias. Cuídate mucho. Colgaron con una tranquilidad que les había sido ajena por mucho tiempo. Días después, Non volvió a caminar por el campus de la universidad. Iba con los auriculares puestos y la mochila cruzada al hombro. El sol caía fuerte, pero él sentía algo parecido a la frescura. La brisa del movimiento, de la posibilidad. Saludó a algunos compañeros, otros solo lo miraron de reojo. Sabía que los rumores habían corrido. Era imposible que no fuera así, pero decidió no importarles. A veces, sobrevivir implicaba ignorar lo que uno no podía controlar. Entró a clase. Se sentó en su rincón habitual. La profesora lo saludó con una sonrisa discreta, como quien sabe que el simple gesto puede ser un puente. Al final de la clase, cuando salía por el pasillo, se encontró de frente con Rebeca. El mundo se detuvo por un segundo. Ambos se miraron, congelados. Ella llevaba una carpeta en la mano y el cabello recogido. Vestía de forma sencilla, como si intentara pasar desapercibida. No lo había visto hasta estar a menos de 2 metros. Non dijo con la voz apagada. Él asintió. Hola. Hubo un instante incómodo, como si el aire se volviera más denso. Pero no hubo hostilidad, solo contención. Me alegra verte por aquí, dijo ella. Me enteré que volviste. Yo quería agradecerte el esfuerzo. De verdad. Non bajó la mirada por un momento. Luego la levantó. No es por ustedes, respondió con honestidad. Es por mí, lo sé, pero igual, gracias. Ella hizo un pequeño gesto con la mano, como una despedida suave. Dio un paso para seguir, pero Non la detuvo con un murmullo. Espero que estés bien, dijo. Rebeca se sorprendió, pero asintió. Estoy mejor, creo. Cuídate. Tú también. Siguieron en direcciones opuestas, cada uno con sus libros, sus silencios, sus fantasmas, pero por primera vez, no parecía una guerra, solo el intento torpe de volver a caminar entre ruinas. Esa noche, Rebeca llegó a la casa de Sarocha con los ojos aún cargados de la extraña emoción de ese encuentro. Le contó todo a Sarocha mientras cenaban juntas en el balcón. No fue una conversación, pero no me rechazó, y eso, viniendo de él, hoy, ya es mucho. Sarocha la miró con los ojos brillantes. Estoy muy feliz de que Non esté volviendo a su vida, su rutina. Rebeca la tomó de la mano. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Contenta, por lo que aún podemos salvar. La ciudad seguía su curso detrás de ellas. Pero en ese pequeño balcón, 2 mujeres se sentían por primera vez parte de algo que no era solo dolor, una especie de fe íntima, frágil pero viva, había comenzado a crecer. Capítulo 48. La verdad que arde y la que libera. Sarocha había dejado de contar los días desde que Non le habló, no porque no importara, sino porque prefería aferrarse al gesto, al tono de voz, al espacio abierto con timidez y dolor, antes que a los números. Esa tarde, Nam llegó sin anunciarse. Llevaba 2 cafés, una bolsa con frutas cortadas, y una expresión de esas que se instalan en el rostro cuando se ha decidido algo. No voy a preguntarte si puedo pasar, dijo desde la puerta. Ya sabes que sí puedo. Sarocha sonrió con cansancio. Tenía los pies descalzos, el pelo recogido con descuido,
y un libro abierto que no estaba leyendo. Menos mal, no tengo energía para los buenos modales. Nam dejó las cosas sobre la mesa del comedor y se sentó sin quitarse la chaqueta. Miró alrededor, como quien escanea una habitación más allá de lo visible. Rebeca, en casa de sus padres, fue a ayudarlos con unas cosas. Y tú, aquí, evitando pensar demasiado. Nam tomó un trozo de piña y lo masticó despacio. ¿Desde cuándo te escondes? Sarocha la miró sin ironía. Solo bajó la vista. No me estoy escondiendo, Nam. Me estoy curando. O intentando. Ya no sé cómo se hace eso. No se hace sola. Por eso vine. Sarocha se apoyó en el respaldo de la silla y suspiró. Miró por la ventana. El cielo estaba enrojecido, anticipando una lluvia que no llegaría. ¿Crees que estoy equivocada?, preguntó. Nam bebió un sorbo de café antes de responder. Creo que el amor nunca es un error, pero a veces llega en los peores momentos. Y sí, se vuelve caótico, destructivo, incluso. Pero no por maldad, sino por intensidad. Lo que viví con Rebeca me dio miedo. Me sigue dando miedo. La diferencia de edad, Non, la familia de ella, todo. Y ella no me da miedo. Me hace sentir viva, y al mismo tiempo vulnerable, como si todo en mí estuviera expuesto. Y eso no es amor. Sarocha sonrió. Era una sonrisa triste, pero auténtica. Tal vez sí, pero el amor no me alcanzó para proteger a mi hijo, para evitarle el dolor, para evitarme a mí el abismo de su mirada ese día. Nam se inclinó hacia ella. Non no es un niño, Sar. Es un hombre joven que está aprendiendo que la vida no es clara, que incluso las personas que amamos nos decepcionan. Pero si tú te escondes, si renuncias a tu felicidad por una culpa eterna, entonces el dolor que causaste no tendrá ningún sentido. Solo será un pozo sin fondo. ¿Y qué hago? ¿Sigo con Rebeca y finjo que todo está bien? No, sigues con Rebeca y aceptas que nada va a estar bien del todo, que habrá heridas, que tal vez Non se aleje por más tiempo, que la familia de ella te rechace, pero también sabes que si no la tienes, te pierdes a ti misma. Sarocha se quedó en silencio. Una brisa se coló por la ventana entreabierta. Pensó en Rebeca, en su risa a media voz, en cómo la tocaba con cuidado incluso en los momentos más salvajes, en cómo decía su nombre en voz baja, cuando creía que ella dormía. ¿Crees que algún día esto va a doler menos?, preguntó. Nam la miró con ternura. No, pero algún día dolerá distinto, más suave, más limpio, como una cicatriz que ya no quema. Solo recuerda. Durante la tarde Rebeca caminaba por el pasillo de su edificio con una extraña mezcla de tensión y resignación. Sus padres la habían llamado esa mañana. Vamos a cenar contigo esta noche. Queremos verte. La voz de Richard sonaba firme. La de Raue neutra. No preguntaron si Sarocha estaría allí. No hacía falta. Lo sabían. Cuando abrió la puerta y los vio entrar, supo que iba a ser una noche larga. Raue estaba impecable, con una blusa blanca sin arrugas y un collar sobrio. Richard, con su camisa de lino azul, y esa forma de mirar que siempre había sido más juicio que afecto. Sarocha los recibió en silencio. Llevaba un vestido oscuro, sencillo, sin maquillaje. Sus ojos delataban cansancio, pero también determinación. Se saludaron con cortesía. Ni un abrazo, ni una sonrisa. La cena estaba servida. Pasta con verduras y vino blanco. Nadie comió de inmediato. El silencio pesó los primeros minutos, hasta que Richard, como quien lanza la primera piedra, habló. Queremos entender, Rebeca, pero no podemos. No todavía. Rebeca dejó el tenedor sobre el plato. No les pido que entiendan todo, solo que respeten lo que siento, lo que sentimos. Raue la observó en silencio. Luego miró a Sarocha. ¿Y tú? ¿Qué piensas de todo esto? Sarocha respiró hondo. Pienso que amar a su hija ha sido lo más inesperado y honesto que me ha pasado en años, que no fue premeditado, que no quise hacerle daño a nadie, pero que no puedo negar lo que siento. Podrías haberlo evitado, interrumpió Richard. Eres mayor, podrías haber sido su madre. Fuiste su suegra. Lo sé, dijo Sarocha, y he cargado con esa culpa todos los días, pero también sé que conocí a Rebeca antes de que existiera cualquier vínculo con Non. No fue algo buscado, fue algo inevitable. Inevitable, repitió Raue, casi con ironía. Cuando te enamoras, no haces cálculos, solo respiras diferente. Hubo un silencio largo. Rebeca los miró, sintiendo cómo el estómago se le encogía. Papá, mamá, yo no estoy confundida. Sé lo que siento, sé quién soy, y también sé que lo fácil sería elegir el camino sin obstáculos, pero no sería real, no sería yo. Te vas a arrepentir, dijo Richard. Lo sé, vas a perder amigos, oportunidades,
respeto. Prefiero perder todo eso que perder la posibilidad de vivir una historia que me transforma, que me hace mejor. Raoe bajó la mirada. Parecía cansada. En sus dedos giraba el anillo de casada, sin notarlo. ¿Y si esto no funciona? Nadie tiene garantías, dijo Rebeca. Pero prefiero intentarlo que vivir una vida vacía solo por cumplir sus expectativas. La cena transcurrió en esa tensión ambigua. A ratos hostil, a ratos triste. No hubo gritos, no hubo reconciliación, pero al menos las palabras flotaron, se dijeron, y con eso, aunque mínima, se abrió una grieta. Más tarde, cuando sus padres se fueron, Sarocha y Rebeca se sentaron juntas en el balcón. El silencio ahora era distinto, una mezcla de alivio y resignación. Fue duro, dijo Rebeca. Pero fuiste valiente, respondió Sarocha. Se tomaron de la mano. Bajo sus pies, la ciudad seguía latiendo. ¿Crees que nos perdonen? No lo sé, pero no quiero que ese sea nuestro objetivo. Quiero que nuestro objetivo sea cuidarnos, sostenernos, incluso si ellos no están listos para vernos. Rebeca la besó en la frente. Cerró los ojos. Sarocha apoyó la cabeza en su hombro. La noche era oscura, pero dentro de ellas había luz. Capítulo 49. Donde nadie nos señala. El mar estaba en calma. No era un silencio absoluto, pero sí uno amable, un murmullo constante, como un suspiro prolongado que parecía repetirse desde el inicio del tiempo. Y en la orilla, caminando descalzas sobre la arena tibia, Rebeca y Sarocha volvían a ser solo dos mujeres, sin pasado, sin hijo, sin juicio. Habían llegado esa misma tarde, tras 4 horas de viaje al sur de Bangkok, un lugar apartado, casi secreto, lejos del turismo, donde solo algunas casas de pescadores y un par de cabañas de alquiler interrumpían el paisaje. Nam había insistido. Tómate un respiro, Sar, aléjate, respiren juntas. Esto que tienen necesita espacio para no morir asfixiado por tanta mirada ajena. Y Sarocha, contra todos sus automatismos de prudencia, dijo que sí. Rebeca no preguntó, solo hizo las maletas en silencio, con una media sonrisa que delataba su alivio. La cabaña era sencilla, madera, una hamaca colgante, mosquiteros, olor a sal, pero no necesitaban más. Cuando soltaron las mochilas, se miraron con una mezcla de cansancio y deseo acumulado, pero no se abalanzaron, no esta vez. Rebeca abrió las ventanas, dejó que el viento entrara. Sarocha puso una playlist de jazz suave en el parlante portátil. Los sonidos se entrelazaron, saxofón y espuma marina. Caminamos un rato, propuso Rebeca. Contigo, siempre. Y caminaron, lentas, casi como si no quisieran llegar a ningún lugar. El sol comenzaba a bajar cuando se sentaron en la arena. Rebeca apoyó la cabeza sobre el hombro de Sarocha, quien le tomó la mano sin decir nada. ¿Recuerdas Hawái?, susurró Rebeca. Cada día, ¿recuerdas cómo bailamos bajo la lluvia? Y cómo me besaste como si el mundo pudiera acabarse esa misma noche. Y tú me devolviste el beso como si quisieras que el mundo, efectivamente, terminara ahí. Ambas rieron. Era una risa suave, sin nostalgia. Una risa que no buscaba consuelo, solo reconocimiento. Quiero que esto, dijo Rebeca, señalando el mar, este momento, sea más real que todo el resto. Lo es, respondió Sarocha, porque estamos presentes, porque ya no estamos huyendo. ¿Estás segura? No del futuro, pero sí de ti. Rebeca se volvió hacia ella y la besó. No fue un beso contenido, fue uno lento, profundo, un trazo de sal y ternura sobre los labios. La noche cayó como una cortina de terciopelo. En la cabaña, después de ducharse y cocinar algo simple, pan con mermelada, té de jengibre, se acostaron sin ropa, bajo una sábana delgada. Afuera, el viento seguía hablando con las palmeras. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste el amor sin pensar en nadie más?, preguntó Rebeca, recostada sobre su costado, observando el perfil de Sarocha a la luz tenue del farol. Sarocha tragó saliva. Nunca, creo. Siempre había algo, un deber, un miedo, un hijo en la habitación de al lado, una sombra en la memoria. Y ahora solo estás tú. Rebeca acarició su vientre, bajó hasta la cadera. Sus dedos eran suaves pero decididos. Sarocha cerró los ojos. No se dijeron más palabras. Esa noche hicieron el amor con la lentitud de quien ya no tiene prisa, con la delicadeza de dos personas que han estado heridas y que se atreven, por fin, a tocar sin miedo. El cuerpo de Rebeca era una promesa cumplida, el de Sarocha, un mapa que por fin podía recorrerse, sin temor al abismo. Los gemidos fueron tenues, las respiraciones profundas. No hubo posición perfecta,
solo cuerpos encontrándose, sudando, rozándose sin máscaras. A veces solo se miraban, a veces se nombraban, y al final, no durmieron, solo se quedaron abrazadas, con la piel pegajosa, el corazón lento, los ojos brillantes en la oscuridad. Gracias, murmuró Sarocha. ¿Por qué? Por no rendirte, por seguir amándome cuando yo ni siquiera sabía si podía amarme a mí misma. Rebeca la besó en la clavícula. Ese es el amor del bueno. El segundo día amaneció con cielo despejado y aroma a mar. Desayunaron frutas y café. Luego leyeron en silencio, bajo la sombra de un árbol frente a la cabaña. Más tarde, se metieron al mar, no para nadar, solo para flotar. El agua la sostenía como una promesa nueva. En algún momento, Rebeca se acercó por detrás y rodeó a Sarocha con los brazos. Su boca rozó la oreja mojada de la mujer. Quiero que este recuerdo nos salve cuando todo se complique de nuevo. Y si no basta, entonces inventaremos uno nuevo. Sarocha giró y la besó. Sus cuerpos se mecían al ritmo del oleaje. Un pez saltó a lo lejos. El cielo era un lienzo de nubes pálidas. Nadie las miraba, nadie las juzgaba, nadie las llamaba pecadoras, ni inconscientes ni inmorales. Eran dos mujeres, amándose, respirando, viviendo. La última noche, antes de dormir, Rebeca escribió en su diario. Sarocha la miraba desde la cama, fascinada por la forma en que mordía el lápiz mientras pensaba. ¿Qué escribes? Que el amor no necesita permiso, solo verdad, y que tú eres la mía. Sarocha se tapó hasta el pecho y extendió una mano hacia ella. Ven. Rebeca se metió en la cama, se acurrucó. Se besaron una vez más, sin urgencia. Cuando regresemos, dijo Rebeca, todo volverá a ser difícil. Sí, pero no me importa. A mí tampoco. Cerraron los ojos, y por primera vez en semanas, durmieron profundamente, sin sueños perturbadores, sin fantasmas, solo el sonido del mar, solo el peso cálido del cuerpo de la otra, solo la certeza, silenciosa, de que esa historia, la suya, merecía ser vivida. Capítulo 50. El regreso y las grietas abiertas. Volvieron a Bangkok al atardecer, justo cuando el tráfico comenzaba a enredarse en las arterias de la ciudad como una serpiente inmensa y apática. Pero a diferencia de otras veces, a Rebeca y Sarocha no les molestó. Compartían el silencio con una complicidad nueva, más profunda. Después del fin de semana en la playa, sus cuerpos hablaban diferente, ya no desde la urgencia ni desde la culpa, sino desde una calma inesperada. En el asiento del copiloto, Rebeca miraba la ciudad a través del cristal, mientras su mano jugaba con los dedos de Sarocha sobre la palanca de cambios. No quiero que esto se rompa, susurró. Sarocha no necesitó preguntar a qué se refería. No se va a romper, no si seguimos eligiéndonos, incluso cuando otros no lo hagan. Sobre todo entonces, cuando llegaron al departamento de Sarocha, el cielo ya estaba oscuro, el edificio estaba tranquilo, como si supiera que esa noche debía protegerlas del ruido del mundo. ¿Cenamos aquí?, preguntó Sarocha mientras dejaba las mochilas junto a la puerta. Sí, pero algo simple, nada elaborado. Quiero pasar más tiempo contigo que con las ollas. Rieron. Prepararon pasta con aceite de oliva y ajo, algo de queso. Abrieron una botella de vino blanco que Sarocha había guardado para ocasiones especiales. Y sin nombrarlo, ambas supieron que esta lo era. Comieron descalzas, con música suave de fondo. Rebeca se sentó sobre una de las sillas, con las piernas cruzadas, y Sarocha, frente a ella, no dejaba de observarla. ¿Qué miras? La forma en que estás aquí, en mi vida, en esta casa. Nunca imaginé que después de todo, todavía podrías mirarme así. Yo tampoco, pero aquí estoy. Terminada la cena, no lavaron los platos. Se quedaron en la mesa, hablando, riendo, acariciándose las manos por encima de la madera. En algún momento, Rebeca se levantó y caminó hacia Sarocha. La tomó de la cara con ambas manos y la besó con lentitud. No fue un beso explosivo, sino uno que se fue cargando de sentido en el silencio. La boca de Sarocha abrió un suspiro en la de Rebeca, y sus manos se encontraron sin dirección, pero con propósito. Caminaron a la habitación como dos amantes que se conocían desde antes del tiempo. Se desnudaron despacio, acariciándose como si aún tuvieran sal en la piel. No fue sexo, fue un refugio, una forma de decir, sigo aquí, a pesar de todo. Cuando terminaron, se quedaron abrazadas unos minutos en la penumbra. No quiero irme, dijo Rebeca. Quédate, susurró Sarocha, con el rostro hundido en su cuello. No, quiero que esta noche tenga el peso justo, que no sea una costumbre, que se sienta como algo elegido. Sarocha entendió, y aunque le dolió verla vestirse de nuevo,
también sonrió con gratitud. Te amo, dijo Rebeca antes de irse. Y yo a ti. Sarocha se quedó en la cama, escuchando el sonido de la ciudad colándose por la ventana entreabierta. La soledad no la lastimaba esa noche. Era una soledad habitada por la certeza de que el amor que tenía, a pesar de todo, era real. Pasó una hora cuando su celular vibró. Era Eng. Eng, ¿ocurrió algo? Nada grave. Tranquila, respondió él, con su voz habitual, medida. Quería hablar contigo de algo. ¿Tienes un momento? Sarocha se sentó en la cama, ya alerta. Claro. Dime. Hoy hablé con Non. Hubo un silencio tenso. ¿Está mejor, no? Sí, mucho mejor. Pero sigue distante, sobre todo contigo. No quiere hablar del tema, pero tampoco huye como antes. Sarocha tragó saliva. Y pensé que tal vez podríamos dar un paso, uno pequeño, tal vez algo incómodo, pero necesario. Quiero invitarte a cenar mañana en casa. Yo cocino. Tú vienes. Él está de acuerdo. No del todo, pero me escuchó. Le dije que no era una emboscada, que solo quería que vieran que pueden compartir una mesa sin destruirse, sin gritarse, sin llorar. Sarocha cerró los ojos. No sé si pueda soportar otra mirada suya, como la última vez, lo sé, pero no se trata de soportar, se trata de empezar a reconstruir, aunque sea desde el silencio, y si me odia más después, entonces lo sabrás, pero también sabrá que tú no lo estás abandonando, que no estás huyendo. Sarocha respiró hondo. Está bien, iré. Gracias, Eng. Sí, gracias por esto. Sé que no tienes por qué hacerlo. Te equivocas. Tengo todo que ver. Él es mi hijo, y tú siempre serás más que la madre de mi hijo. Colgaron. Sarocha se quedó en la oscuridad, con el celular entre las manos. No lloró, pero sintió como algo dentro de ella se movía, como si una grieta, apenas perceptible, comenzara a llenarse de luz. Al día siguiente, preparó una pequeña bandeja con un postre casero que solía hacer cuando Non era niño. Mousse de chocolate con virutas. No sabía si él comería, no sabía si siquiera lo probaría, pero quería llevarle algo que no dijera te pido perdón, sino te recuerdo. Se vistió con sencillez. Blusa blanca, jeans, sandalias. Nada que pudiera interpretarse como una provocación ni como una defensa. Cuando llegó a la casa de Eng, sintió que el corazón le latía en la garganta. Eng la recibió con una sonrisa breve. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Entraron. La casa estaba ordenada. Había olor a curry suave, arroz jazmín y algo horneado. Sarocha sintió una punzada de nostalgia. Esa cocina, esos platos, esos silencios. Non estaba en el salón, está en su habitación. Sale en un minuto, dijo Eng, como si hubiese leído sus pensamientos. Sarocha asintió. Dejó el postre sobre la encimera. Se sentó a la mesa con las manos entrelazadas. Cuando Non salió, el aire cambió. Vestía una camiseta oscura y jeans. Su expresión era neutra, no furiosa, no cálida, solo neutra. Hola mamá. La palabra la desarmó, porque seguía diciéndola, porque seguía siendo suya. Hola hijo. Se miraron. Ninguno se movió, pero tampoco se rompieron. Eng sirvió la comida, y durante los primeros minutos, todo fue ruido de cubiertos y platos. Sarocha no habló mucho, solo respondía. No preguntaba. Non tampoco, pero comía, y aunque evitaba su mirada, no la evitaba a ella por completo. En algún momento, Eng se excusó. Fue a buscar una botella de agua. Sarocha aprovechó ese pequeño vacío. Traje mousse, el que te gustaba. Non levantó los ojos, sorprendido. ¿El de chocolate con virutas? Sí. Non dudó. Luego murmuró. Gracias. Nada más. Pero para Sarocha fue suficiente. Un primer ladrillo en el puente. Una primera rendija por donde entrar. Una señal mínima de que el amor, aunque quebrado, aún podía tener forma. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.